las palabras del narrador. En aquel momento, con el alma toda en los ojos, dejaba ver claramente la ingenuosidad de sus sentimientos oculta bajo la apariencia de su dureza salvaje. El contador de historias iba de un lado a otro, retrocediendo aterrado, se cubría el rostro con las manos, alzaba de los brazos al cielo, y a medida que se iba dejando arrebatar por sus propias palabras, los músicos tocaban y batían con más entusiasmo. Las, la narración había arrebatado a los beduinos. Cuando terminó, los aplausos ensordecieron. Luego todos los presentes empezaron a comenzar en voz baja y los episodios más emocionantes de la narración. Por la segunda sombra de Mahoma, este joven calculador es realmente un genio. Es el primer ulema que descubre, sin ponerse a cuenta complicada, la solución exacta y perfecta del problema del Cadí. La multitud que llenaba el café de Otma correó los elogios del jeque. Bravo, bravo, allá iluminó el joven ulema. Beremis, después de imponer silencio a la ruidosa concurrencia, dijo: amigos míos, me veo obligado a confesar que no merezco el honroso título del ulema. Loco es aquel que considera sabio cuando mide la extensión de su ignorancia. ¿Qué puede valer la ciencia de los hombres ante la ciencia de Dios? Y antes de calcular cualquiera de las existencias e interrogarse, inició la siguiente historia. Había una vez una hormiguita que, yendo por el mundo, encontró una gran montaña de azúcar. Muy contenta con su descubrimiento, quitó la montaña un pequeño grano y lo llevó al hormiguero. ¿Qué es esto?, le preguntaron sus compañeras. Esto, replicó la vanidosa, es una montaña de azúcar. La encontré en el camino y decidí traerla al hormiguero. Y añadió Beremis con su vivacidad, una fuera de su habilitud plalicez. Así hace el sabio orgulloso. Trae una migaja recogida en el camino y dice que lleva el Himalaya. La ciencia es una gran montaña de azúcar. De esa montaña solo conseguimos apoderarnos de insignificantes pedacitos. E insistió: la única ciencia que debe tener valor para los hombres es la ciencia de Dios. Un barquero yemenita que se hallaba en el corro preguntó: ¿y cuál es, oh calculador, la ciencia de Dios? La ciencia de Dios es claridad. Recordé en aquel momento la poesía admirable que había oído en voz de Talasim en los jardines de Jeque Lesib, cuando los pájaros fueron puestos en libertad. Si hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, y no tuviera caridad, sería como el mental que suena, o como la campaña que tañe. Nada sería. Hacia la medianoche, como salimos del café, varios hombres se ofrecieron a acompañarnos con sus pesadas linternas en señal de consideración, pues la noche era oscura, las calles tortuosas y se hallaban desiertas. Miré hacia el cielo. Allá en lo alto, destacando en el medio de inmensa caridad de estrellas, brillaba la inconfundible Al-Shira, Capítulo 16, donde se cuenta la famosa leyenda sobre el origen del juego de ajedrez, que Beremis Samir, el hombre que calculaba, narra la califa de Bagdad, el Amontesem Billah, emir de los creyentes. Difícil será descubrir, dada la incertidumbre en los documentos antiguos, la época precisa en que vivo y reinó en la India príncipe llamado la Yadava, señor de la provincia de Talina. Sería, sin embargo, injusto ocultar el nombre de dicho monarca. Se señala por varios historiadores hindúes como uno de los soberanos más ricos y generosos de sus tiempos. La guerra, con su cotejo fatal de calamidades, amargó la existencia del rey Laduva, transformando el ocio y gozo de la realeza en otras más inquietantes tribulaciones. Adscrito al deber que la imponía la corona de velar por tranquilidad de sus súbditos, nuestro buen generoso monarca se vio obligado a empuñar la espada para rechazar, al frente de su pequeño ejército, un ataque insólito y brutal del aventurero Berangul, que se hacía llamar príncipe Kalián. El choque violento de las fuerzas rivales cubrió de cadáveres los campos de Dalsina y ensangrentó las aguas sagradas del río Sabtú. El rey Ladava poseía, según lo que él nos dice en las historiedades, un talento militar no frecuente. Sereno ante la inminente invasión, elaboró un plan de batalla, y tan hábil y tan feliz
fue al ejecutarlo, que logró vencer y aniquilar por completo a los perfiles perturbadores de la paz de su reino. El triunfo sobre los fanáticos de Berangul le costó desgraciadamente duros sacrificios. Muchos jóvenes satrías pagaron con su vida la seguridad del trono y el prestigio de la dinastía. Entre los muertos por el pecho atravesado por una flecha quedó en el campo de combate al príncipe Ad-Yamir, hijo del rey Ladava, que se sacrificó patrióticamente en lo más encendido del combate para salvar la posición que dio a los suyos de la victoria. Terminada la cruenta campaña y asegurada la nueva línea de fronteras, regresó el rey a su suntuoso palacio de Andhra. Impuso, sin embargo, la rigurosa prohibición de celebrar el triunfo con las ruidosas manifestaciones con que hindúes solían celebrar sus victorias. Encerrado en sus aposentos, solo salía de ellos para oír de sus ministros y sabían brahmanes. Cuando algún grave problema lo llamaba a tomar decisiones en intereses de felicidad de sus súbditos, con el paso del tiempo, lejos de apagarse los recuerdos de la campaña, los angustia y la tristeza del rey fueron agravados. ¿De qué le servía realmente su rico palacio, su elefante de guerras, los tesoros inmensos que poseía, si ya no tenía a su lado aquel que había siempre la razón de su existencia? ¿Qué valor podrían tener los ojos de un padre inconsolable las riquezas materiales que no apagaban nunca la nostalgia del hijo perdido? El rey no podía olvidar las peripencias de la batalla en que murió Ad-Yamir. El desgraciado monarca se pasaba horas y horas trazando en una gran ceja de arenas las maniobras ejecutadas por sus tropas durante el asalto. Con un surco indicaba la marcha de su infantería. El otro lado paraleaba, otro tazo mostraba el avance de sus elefantes de guerra. Un poco más abajo, representaba por perfilados circulentos dispuestos con simetría, aparecía la caballería mandada por un viejo Raj, que decía gozar de la protección de Techandra, diosa de la luna. Por medio de otras líneas esbozadas, el rey de posición de las columnas enemigas desventajosamente colocadas gracias a su estrategia en el campo en que se libró la batalla decisiva. Una vez completado el cuadro de los combatientes con todas las menudencias que recordaba, el rey borraba todo para empezar de nuevo, como si sintiera el íntimo gozo de revivir los momentos pasados en las angustias y la ansiedad. A la hora temprana en que llegaba a los palacios viejos de Brahmanes para la lectura de los Vedas, ya el rey había trazado y borrado en su cajón de arena el plano de batalla que se reproducía interminablemente. «Desgraciado monarca», murmuraban los sacerdotes afligidos, obra como un Sudra a quien Dios privaba de la luz de la razón. Solo Danutra, poderosa y clemente, podría salvarlo. Y los brahmanes razonables que daban raíces aromáticas implorando a la eterna celadora en los enfermos que amparenses al sol soberano Taligna. Llegado a la gran sala del trono, el Brahmar fue interpelado, conforme a las existencias del ritual, por unos reyes visires del rey. ¿Quiénes eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué deseas de aquel por la voluntad de Vinchu? Es rey y señor Taligna. Mi nombre, respondió el joven Brahmar, es Lasur Cesar y procedo de la aldea de Nasir, que dista 30 días marcha de hermosa ciudad. Al rincón donde vivía llegó la noticia que nuestro bondadoso señor pasaba sus días en medio de una profunda tristeza, amargado por la ausencia de su hijo que le había sido arrebatado por la guerra. Gran mal será por nuestro país, pensé, si nuestro nombre soberano se encierra en sí mismo sin salir de su palacio, como un brahmin ciego entregado en su propio dolor. Pensé, pues, que convenía a inventar un juego que pudiera distraerlo y abrir en su corazón las puertas de nuevas alegrías, y ese es el humilde presente que vengo ahora a ofrecer a nuestro rey Ladava. Como todos los grandes príncipes citados en esta aquella página de la historia, tenía el soberano hindú el grave defecto de ser muy curioso. Cuando supo que el joven Brahmar le ofrecía como presente un nuevo juego desconocido, el rey no pudo contener el deseo de verlo y apreciar sin más demora aquel obsequio.